Pues bien, vamos a dejar atrás el tema 2, pero el comentarles que dejarlo atrás pues no quiere decir que lo vamos a olvidar, ya no nos vamos a acordar de ese tema nunca más, sino que lo vamos a ir utilizando para que podamos establecer algunas cuestiones de lo que en este momento ven en su pantalla, que es el tema 3 de transformaciones lineales. Entonces, poco a poco vamos a ir recuperando la parte del tema 2 y eso pues, también lo vamos a ir juntando para ver el tema 4 y para ver el tema 5. Por lo tanto, aquí vamos a comenzar a ver el tema que se conoce como transformaciones o aplicaciones lineales. También le podemos llamar de esa forma, o funciones vectoriales de variable vectorial. Aquí quiero nada más rápidamente comentar una cuestión importante que tiene que ver con sus antecedentes de cálculo y geometría analítica. Entonces, tomando en cuenta algunas cosas que vieron de cálculo, voy a empezar con una función simple, f de x igual a bx cuadrada más x. Bueno, esta función la conocemos como una función escalar de variable escalar. Ahora, ¿por qué la conocemos de esa forma? Se debe a que esta variable con la que están evaluando la función es una variable escalar, es un número real. Por otro lado, la regla de correspondencia completa corresponde a una función escalar, es decir, les va a devolver un número. Cuando ustedes toman una función como estas, que son las que vieron en cálculo y geometría analítica o que están viendo en cálculo integral, lo que están haciendo es toman un número, lo evalúan en una regla de correspondencia y lo que les devuelve es otro número. En pocas palabras, es una caja negra, digámoslo así, que esta es nuestra función f de x, donde a la entrada le dan un número real y a la salida les devuelve otro número real. Eso es en esencia lo que hace una función. Y como estoy dándole un número de entrada y me está devolviendo un número a la salida, pues eso quiere decir que la función se conoce como escalar de variable escalar. Son las funciones que han manejado siempre. Bueno, ahora, ¿esto qué tiene que ver con nuestro tema de transformaciones lineales? Las transformaciones que vamos a ver a partir del día de hoy tiene que ver con funciones vectoriales de variable vectorial. Observen cuál va a ser la diferencia entre esta función y el tipo de función que les comento. Voy a ir bajándole poco a poco. En este caso voy a poner la función en mayúscula. Y lo voy a poner de esta forma. A ver, aquí tenemos entonces esto. Esta es la que le llamamos la función vectorial de variable vectorial. Observen que para esta función
lo que tengo es un vector de R2. Esta regla de correspondencia toma un vector de R2 y lo convierte en otro vector también de R2. Eso quiere decir que está haciendo exactamente lo mismo que la función escalar de variable escalar. Tenemos aquí una caja negra que vendría siendo esta función f, y lo que está haciendo es, a la entrada está recibiendo vectores de R2 y a la salida me está devolviendo vectores de R2. Observen que podríamos decir que este tipo de funciones vectoriales de variable vectorial están generalizando a las funciones escalares de variable escalar, porque en las primeras solamente tendríamos x, es decir, no tendríamos esta, no tendríamos esta, no tendríamos esta, y pues aquí tendríamos un arreglo de suma, cuadrado, raíz, etc. Pero aquí, pues al agregarle una nueva variable, nuestra caja negra, nuestro diagramita aquí de caja negra, nos indica que podemos darle a procesar vectores de R2 y los convierte en vectores de R2. Entonces aquí en álgebra lineal nos vamos a centrar en este tipo de funciones. Pero no solamente eso, o sea, vamos a ver qué es lo que está sucediendo con este tipo de funciones en particular y las que cumplen con la propiedad de linealidad. Que bueno, ya hemos comentado varias veces que linealidad tiene que ver con las operaciones del espacio vectorial, pero lo vamos a recordar más al rato ya desde el punto de vista de este tipo de funciones. De hecho, en cálculo vectorial se van a encargar de ver funciones vectoriales de variable vectorial de manera general, no necesariamente lineales, y solamente en espacios R2 y R3. Aquí vamos a tomar en cuenta otros espacios vectoriales como polinomios, matrices, números complejos. Bueno, a ver, ahora quiero hacerles una pregunta. En cálculo y geometría analítica ustedes vieron lo que es una función y pues a final de cuentas la definición de función es relacionar un dominio con una respectiva imagen o el codominio dependiendo de cómo el punto de vista de que lo hayan tratado, en el cual cada elemento del dominio tiene un solo asociado en la imagen, en el codominio, y eso es lo que definimos como una función. Vale, de eso creo que no hay ningún problema. Aquí lo que tal vez no comentaron es qué es lo que está haciendo como tal la función. ¿En algún momento les comentaron qué está haciendo una función? Exactamente, efectivamente de eso se trata. Se trata de una transformación. De hecho, por eso es que nuestro tema se llama transformaciones lineales, porque vamos a transformar vectores. Entonces, voy a ponerlo con la función que habíamos puesto aquí, x cuadrada más x. Y es algo muy simple. Supongamos que tenemos aquí la caja y tenemos x cuadrada más x. Entonces, esta es nuestra entrada, esta es nuestra salida. Y tenemos, por ejemplo, el número 7. Es el primer número que se me acaba de ocurrir. Entonces, ¿qué sucede cuando este 7 lo evaluamos en la función? Pues lo que obtendríamos sería 7 al cuadrado, sería 49,
más 7 sería 56. Entonces, ustedes observen que si esto lo oculto, es decir, que no, ustedes no saben qué es lo que está sucediendo dentro de la caja negra. Y les digo, a ver, en esta cajita ustedes pueden darle a procesar un 7 y lo que les devuelve es un 56. Y pues efectivamente, lo que está realizando es una transformación. Aquí la transformación lo que está haciendo es cambiando el 7 por un 56. ¿Cómo lo hace? Pues quién sabe. La caja sabrá cómo hacerlo. Aquí lo importante es que veamos cómo estamos cambiando el 7 por el 56. Y habrá elementos diferentes que pueda tomar la caja, que sería su dominio, para devolvernos su respectiva transformación de esos números, de esos elementos del dominio, que es lo que le llamamos la imagen. Entonces, aquí lo vamos a generalizar porque no solamente nos vamos a centrar en funciones de una sola variable y funciones en general, sino que vamos a ver cómo podemos pasar de un polinomio, por ejemplo, que tuviésemos aquí nuestra caja. Aquí sí es completamente negra porque en este momento no sabemos qué está pasando. Que yo le doy a esta caja el número complejo 1 más i. Y lo que me devuelve es la matriz 2, 1, 0, menos 1. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Porque ¿cómo es posible que en esta caja entre un número complejo y salga una matriz? Con una función, pues no hay problema. Una función usual de una sola variable, ¿no? No hay problema. Sabemos que ahí hay una f de x. Pero ¿qué hay entonces en esta caja negra que me permite cambiar de un polinomio a una matriz? De eso nos vamos a encargar. Entonces, por eso es que lleva el nombre de transformación. Una transformación no es otra cosa más que una función que toma un elemento de un espacio vectorial y lo va a convertir en otro elemento de otro espacio vectorial. En general puede convertirlo en un elemento del mismo espacio, pero en general lo convierte en otro tipo de vector. A ver, hasta aquí sí queda claro lo que es una transformación. Sí, sí, exactamente. Habrá ocasiones en las cuales debamos encontrar la regla de correspondencia, que así se le llama, para saber cómo se están transformando los vectores. Habrá otras ocasiones en las que ya sabemos cuál es esa regla de correspondencia y podremos entonces usarla para transformar vectores libremente y podamos realizar algunos procesos que a partir de la próxima semana conoceremos cuáles son. De nada. Ajá, exactamente. Podemos tomar un vector que puede ser un polinomio y convertirlo en un solo número complejo. Y viceversa, también podemos hacer el camino contrario, con algo que se conoce como inversa. Sí, para el caso de toda transformación lineal, la regla de correspondencia siempre va a ser única. Habrá algunas reglas de correspondencia que se pueden expresar de diferentes formas, pero eso no quiere decir que sean diferentes reglas de correspondencia, son solamente diferentes formas de expresarla. A final de cuentas siempre van a ser únicas debido a que cada vez que colocamos un vector para transformarlo, siempre nos devuelve la misma imagen.
Nada. Indíquenme si le puedo bajar. Vale. Bueno, veamos el caso de esta transformación. Tengo una transformación que le voy a llamar T, que va a tomar números complejos y nos va a devolver R2, vectores de R2. Entonces, más adelante hablaremos del dominio, del codominio, imagen, etc. Aquí nada más quiero que conozcamos una regla de correspondencia y que veamos cómo realizar la transformación. Entonces, aquí nuestra regla viene siendo T de A más BI es igual a A cuadrada más B cuadrada y A menos B. Observen lo que está pasando, lo que nos dice la regla de correspondencia. T es una transformación que va a tomar polinomios, entonces esta viene siendo su entrada. Lo que nos va a devolver son parejas ordenadas de números reales, nos va a devolver R2, entonces esta viene siendo la salida. Observen cómo T me dice que T de un número complejo, que es el que se encuentra en la entrada, me devuelve una pareja ordenada, un vector de R2. Lo único que vamos a hacer es lo mismo que hacen con funciones. Cuando ustedes tienen una función, por ejemplo esta, f de x igual a x cuadrada, y la quieren evaluar con algún elemento, por ejemplo pi, f de pi, lo único que hacen es, donde ven x, sustituyen pi. Y entonces ya tienen a su función evaluada. Eso es lo que hacen en las funciones tradicionales. Donde ven la variable independiente, sustituyen por el valor que les estén indicando, operan y ya obtienen lo que viene siendo su imagen. Pues aquí va a suceder lo mismo, porque recuerden que las transformaciones de inicio son funciones. ¿Tiene una variable vectorial? Sí. Pero eso no le quita que siga siendo una función y que se siga trabajando de la misma forma. Entonces, si yo quiero obtener la transformación del número complejo 2 menos 3i, pues lo único que debo hacer es fijarme quién es quién. En este caso, A es la parte real, entonces correspondería a 2. B es la parte imaginaria y correspondería a menos 3. Aquí nada más les reitero que hay que llevarnos los signos completos. Entonces, con esto ustedes pueden darse cuenta que lo que están haciendo en realidad es evaluar una función con muchas variables. En lugar de solo evaluar una sola variable, como como en el caso de las funciones que conocen, lo que están haciendo es evaluar una función multivariable. En este caso tengo dos variables, A y B, y lo que corresponda a A y lo que corresponda a B en este número complejo es lo que van a utilizar para evaluar la regla de correspondencia. Entonces, aquí tenemos el caso de que A es igual a 2. Entonces, donde vean A, sustituyen 2. Nos quedaría aquí 2 al cuadrado, y aquí abajo nos quedaría 2. Donde vean B, sustituyen menos 3. Entonces, por acá tendría menos 3 al cuadrado menos 3 en la segunda componente. Y pues tenemos al final que t de 2 menos 3i, bajo esta transformación, nos queda 2 al cuadrado, pues es 4, menos 3 al cuadrado es 9, 9 más 4 es 13, y 2 más 3 es 5. Y listo. Ya tenemos entonces transformado al número complejo 2 menos 3i
bajo esta transformación T. Hasta el momento, ¿sí queda claro cómo evaluar una transformación? Exactamente. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. De complejos fuimos a R2. Ajá. Sí, no, nada más lo que hicimos fue, pues como queremos pasar de complejos a R2, tomamos un número complejo. El que se me ocurrió aquí fue 2 menos 3 y, ¿no? Podemos tomar algún otro y aplicarle exactamente lo mismo. Evaluar a t con ese otro número y encontramos su respectivo vector de R2. De nada. Ajá, ajá, sí, exactamente. Efectivamente. A ver, quiero que me digan cuánto les devuelve la transformación del número complejo 1 más 2i siguiendo esta regla de correspondencia. Exacto. 5 es el primer elemento y 1... ¿1 o menos 1? Menos 1. Exacto. Es menos 1. Entonces, efectivamente, ¿no? Sería 1 al cuadrado, que sería la parte de A, más 2 al cuadrado, que es el coeficiente de la parte imaginaria, que es 4. 1 más 4 es 5. Y por otro lado sería A, que es 1, menos B, que es 2. 1 menos 2 es menos 1. Y pues ahí ya tenemos la correspondiente transformación de 1 más 2i bajo T, que es lo que le llamaríamos la imagen. Estas dos es lo que les llamaríamos la imagen. Bueno, pero mejor le pongo imagen porque si no puede confundirse con imaginario. Estas son las respectivas imágenes. Más al rato ya hablaremos un poquito sobre la imagen y la próxima semana hablaremos de un subespacio que colecciona todas las imágenes. Bueno, hasta aquí. ¿Tienen algún comentario? Vale, pues indíquenme cuando le pueda bajar. Sí, bueno, habrá algunos casos en los cuales ya nos den las imágenes, entonces nada más hay que trabajar con ellas, pero en algunos otros casos sí vamos a tener que obtener imágenes. Nada.
Bien. Bueno, ya que sabemos lo que es una transformación, ahora vamos a agregarle el componente lineal. Entonces, primero, voy a anotar aquí por un lado transformación y pues ya sabemos lo que es, ¿no? Una función vectorial de variable vectorial. A ver, esto es una transformación. Ahora, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho que significaba lineal? Consecutiva, no. Estaba basado en la combinación lineal. Sí. Y la combinación lineal se basa en ¿qué operaciones? Exactamente. Entonces, así en palabras simples, una transformación lineal es una función vectorial de variable vectorial que conserva la suma y la multiplicación por escalar. Eso es la transformación lineal. No todas las transformaciones son lineales. De hecho, en cálculo vectorial se van a encargar de analizar ese tipo de transformaciones. Nada más entre espacios R2, R2 y R2, R3 y R3, R3. Pero de todos modos son transformaciones. Aquí vamos a ver transformaciones de cualquier vector a cualquier vector, como en el ejemplo anterior que pasamos de polinomios a R2, pero nos vamos a centrar en las que conservan la suma y la multiplicación por un escalar. Entonces, eso es una transformación lineal. Una función vectorial que conserva, una función vectorial de variable vectorial que conserva la suma y la multiplicación por escalar. Ahora, una cuestión importante es saber cómo definirla de manera formal. Entonces, siempre vamos a escribir la transformación desde un espacio vectorial U a un espacio vectorial V. Tal que T de U es igual a V. Y entonces, vamos a decir que esta transformación es lineal si tenemos lo siguiente. Número 1. Cuando yo transformo una suma, puedo separar la transformación por esa suma. O en otras palabras, puedo transformar la suma o bien transformar cada vector de manera independiente y después sumar. Y en segunda instancia, puedo transformar un vector multiplicado por un escalar o bien multiplicar el escalar por la transformación del vector. Cualquiera de las dos situaciones por las que se quiera optar, que se encuentran a la derecha de las dos igualdades, es equivalente a lo que se encuentra del lado izquierdo.
Entonces, observen cómo se está conservando la suma vectorial en el primer punto y la multiplicación por un escalar en el segundo punto. Entonces, no importa cómo lo hagan, si primero suman las transformaciones o bien suman los vectores y después transforman, no importa si hacen la transformación y multiplican por el escalar o multiplican el escalar por el vector y después transforman. Mientras la transformación sea lineal, esto se va a satisfacer. Estas dos propiedades tienen dos nombres. La primera se le llama la superposición. Y la segunda se le conoce como homogeneidad. Bien, entonces esto es una transformación lineal. Arriba con colores cian y amarillo pastel es como lo nombraríamos en palabras, y abajo ya es la definición formal. Una transformación es lineal si cumple con la superposición y cumple con la homogeneidad. En otras palabras, conserva las dos operaciones básicas en el espacio vectorial. Entonces, cada vez que estemos utilizando transformaciones, se debe cumplir esta situación. Es importante que se cumpla precisamente porque todo lo que hemos visto hasta el momento está fundamentado en las dos operaciones del espacio vectorial. Y entonces observen que esto nos permite conservar las propiedades de un espacio vectorial en otro. Podemos tomar números complejos que ya sabemos que forman un espacio vectorial, y si nos es complicado trabajar con números complejos, podemos pasarlos a otro espacio vectorial donde sea más simple a través de la transformación lineal. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es lo mismo que el cambio de coordenadas. Diferencia, en el cambio de coordenadas todo era de manera local, dentro del mismo espacio vectorial. Aquí no, aquí podemos salir del espacio vectorial a otro y tomar un camino de vuelta. Entonces ya tenemos más libertad de movimiento. Ya podemos irnos de polinomios a matrices, o de matrices a funciones, o de funciones a R2, o de R2 a complejos, etc. Entonces, estas son herramientas bastante potentes. Y vamos a ver cómo funcionan de manera particular cada uno de sus elementos a lo largo de las próximas semanas. Y bueno, aquí quiero preguntarles, tal vez, digo, no lo sé, tal vez hayan visto en algún otro lado a la superposición y a la homogeneidad. No sé si en este momento recuerden algún lugar donde hayan visto esta situación. Sí, en las propiedades del espacio vectorial, porque es parte de la definición, pero ahí no estamos incluyendo las transformaciones, no estamos incluyendo el cambio de vectores. ¿Algún otro? ¿No podría ser qué? A ver, levanten la mano para que sepa quién habla primero. No, ya no. Las integrales. A ver, ok. Díganme si le puedo bajar.
ver, pues sí, Diego. Ajá. Como en los límites. Ajá. Vale. A ver, entonces. Le bajo por aquí. Cuando ustedes tienen el límite de funciones, límite de... Ay, otra vez no me deje escribir bien. A ver. Ahí está. Límite de f más alfa g, lo voy a poner así. Pues efectivamente podemos separar los límites y las constantes pueden salir del límite. Son las propiedades de linealidad de los límites. Y bueno, hay dos elementos importantes dentro de la matemática, básicamente lo que fundamenta el cálculo, que están definidos a partir de los límites, que son la derivada y la integral. Y entonces cuando ustedes derivan, por ejemplo, f más alfa g, pues entonces pueden derivar cada una de las funciones de manera individual y los escalares pueden salir de esta derivada exactamente. Entonces, la derivada es una y la integral es otra. Aquí entonces tenemos límites, derivadas e integrales que son transformaciones lineales. Y observen que sí toman esa cuestión de la linealidad, pero también son transformaciones. Por el hecho de que cuando ustedes toman un límite, pues tienen una función y lo que les devuelve es un número. En esencia también es una función, ¿no? Es una función constante. Pero no es la misma que del inicio. Están transformando una función tal cual f de x, lo están transformando en un número real. La derivada, pues es el caso, la derivada y la integral en conjunto son un caso bastante obvio, porque ustedes, salvo la función exponencial, esta e a la x, ustedes toman una función, la que ustedes quieran, y al derivarla o integrarla, pues la están transformando. De hecho, es posible que tanto en cálculo integral como en cálculo diferencial les hayan mencionado que la derivada y la integral son operadores lineales. Bueno, lo de operadores lo vamos a ver más adelante en este tema, pero lo de lineales ya sabemos de dónde viene, de que conserva la suma y la multiplicación por un escalar. Y además, pues como una derivada y una integral cambian la función, exceptuando, como les comenté, la función exponencial, pues resulta que son transformaciones. Entonces, derivada e integral son transformaciones lineales, debido a que los límites pues, son transformaciones lineales. Ahora, ¿conocen algún otro elemento que haga esto? ¿Importa mucho qué? Sí, sí, de hecho en una serie lo que vendría siendo la notación sigma para denotar una suma en general o una serie, también cumple con esta cuestión de linealidad, tomando en cuenta que pues a final de cuentas podemos considerar a la suma o la serie como una integral a final de cuentas, ¿no? Con ciertas cuestiones puntuales.
pero sí también cumple la linealidad. Hay otro elemento que conocen, tal vez en este momento no les venga a la cabeza, no sé si vieron las propiedades de este elemento en particular, pero que presenta estas propiedades de la transformación lineal y que nos puede dar noción de una forma de representar cualquier transformación lineal, la que ustedes quieran. A ver. ¿Se acuerdan de esto? Ajá, exactamente. El producto punto es una transformación lineal. Bueno, de inicio vamos a llamarla transformación lineal porque vamos a poner fijo uno de los vectores. Teniendo fijo un vector, entonces vamos a tener una transformación lineal. Cuando los dos vectores no son fijos, entonces le vamos a llamar un producto interno, que de eso hablaremos en el próximo tema. Pero entonces, el producto punto cumple con estas propiedades. ¿Por qué? Pues porque cuando ustedes aplican el producto punto con una suma de vectores, pues es correcto que hagan el producto punto con el primer vector y le sumen el producto punto con el segundo vector. De esta forma. Yo creo que para que me quede en una sola línea lo voy a poner completo. Todo esto, nada más quito esto. Y ahora sí. Entonces, esto lo cumple el producto punto. Además de que cuando hacen el producto punto con un vector que está multiplicado por un escalar, pues pueden hacer el producto punto y después multiplicar por el escalar. Estas son dos propiedades importantes del producto punto. La razón de que se puede realizar yace en el álgebra matricial. Porque como ustedes conocieron el producto punto en cálculo y geometría analítica, probablemente les dijeron, para hacer el producto punto entre dos vectores, voy aquí a fijar el vector u, voy a decir que es 2, 1, 2, 1, y voy a dejar al vector v como variable. En cálculo y geometría analítica les dijeron, a ver, multiplicas componente en x por componente en x, entonces sería 1 por x, componente en y por componente en y, entonces sería 2 por y, componente en z por componente en z, entonces sería 1 por z y me devuelve z, ¿no? Y ya una vez que hiciste esos productos, sumas. A ver, quiero preguntarles si en cálculo y geometría analítica les dijeron ¿por qué? ¿Por qué hacen así el producto punto? Nos tiene que dar un escalar. Sí, pero más bien ese es la consecuencia de aplicar el producto punto que nos devuelve un escalar. Es otra la razón por la cual se hace así. Digo, generalmente no, no hay así como que ese ánimo de relacionar asignaturas. Generalmente lo que hacemos es, pues yo imparto mi asignatura y todo se queda dentro de mi asignatura. Yo tengo la visión de que, pues a ver, vamos a jalar de otros lados para ver cómo se está relacionando esto entre sí.
Porque la respuesta de que hagamos el producto punto de esta forma es por el producto matricial. Así, el producto que ustedes vieron en álgebra para multiplicar matrices, esa es la razón de que así se haga el producto punto. De hecho, el producto matricial tienen que hacer varios productos punto. ¿Por qué? Porque el producto punto lo pueden definir de esta forma. U.V es igual a U transpuesto multiplicando a V. Observen, este es nuestro vector U. Lo voy a transponer. Al transponerlo me quedaría como 1, 2, 1. Y al multiplicar por el vector V, que es el de variables X, Y, Z. Y entonces observen cómo en este caso este producto matricial es compatible, porque tengo un renglón por 3 columnas para la primera matriz y 3 renglones por una columna para la segunda. Estos índices pues deben ser del mismo, vean como sinos del mismo, y los índices externos son los que nos dicen de qué tamaño es la matriz resultante, que sería una matriz de 1 por 1, que es un escalar, como el que tenemos aquí. Y entonces hacemos la multiplicación. Este por este, X más este por este, más 2Y, más este por este, más Z. Y pues nos da exactamente el mismo resultado. Entonces, esta es la razón por la cual el producto punto se realiza de la forma en la que lo hacemos. Porque es una consecuencia del producto matricial. Y el producto matricial, a su vez, es una consecuencia de cómo hacer el producto punto. Es algo así como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues, ¿qué fue primero? ¿El producto matricial o el producto punto? Podemos más o menos decir que primero fue el producto punto porque está basado en el teorema de Pitágoras, a final de cuentas. Pero de eso lo hablaremos más adelante, ya que veamos el tema 4 de lo que es el producto interno. Porque a final de cuentas esos conceptos van a generalizar lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí una cuestión importante es la siguiente, que es esta estructura. Con esto ya sabemos cómo opera el producto punto y pues con lo que tenemos por acá arriba ya sabemos que el producto punto es lineal. Observen que con esa estructura podemos definir a una matriz A, vamos a decir que esta es una matriz A, y este pues va a ser un vector, el vector V. A por V. Entonces, resulta que podemos establecer esta cuestión matricial de la siguiente manera. A por U más V por álgebra matricial, pues podemos separar distribuir la matriz A sobre la suma de estos vectores. Déjenme lo pongo por aquí. Aquí nos devolvería A por U más A por V. Y además, cuando multiplicamos un escalar por un par de matrices, el escalar puede entrar y salir libremente de la multiplicación. Pueden asociarlo a U, pueden asociarlo a o pueden asociarlo al producto completo. Aquí, pues por conveniencia, lo voy a asociar al producto completo. Y resulta que esto es una transformación lineal. Cumple las dos propiedades de la transformación lineal. Arriba tienen la superposición, abajo tienen la homogeneidad. Obviamente, cuando tengo dos vectores, o cuando tengo un vector y lo multiplico por una matriz,
pues resulta que va a cambiar ese vector, a menos que A sea la matriz de identidad, entonces en ese caso no cambia. Pero con cualquier otra matriz el vector se va a transformar. Y entonces aquí tenemos una cuestión súper importante. Toda matriz representa una transformación lineal. Ahí. Lo voy a poner así, translineal. Entonces, esto es sumamente importante, porque si toda matriz representa una transformación lineal, pues toda transformación lineal tiene una matriz equivalente. Eso lo vamos a ver más o menos en unas 2 semanas, cómo sacar ese equivalente matricial. Y bueno, en esencia, prácticamente todo lo que ustedes saben de álgebra matricial, suma de matrices, multiplicación entre matrices, multiplicación por un escalar, lo vamos a ir generalizando a partir de este momento. Y pues nos vamos a dar cuenta cómo las matrices son básicamente no quiero llamar el núcleo, porque el núcleo vamos a darnos cuenta que es otra cosa. Vamos a llamarle como el alma del álgebra lineal. Prácticamente todo lo que podamos hacer con matrices es lineal. O casi todo. El determinante no. Solo una de esas propiedades sí es lineal, pero el determinante en sí no es lineal. Sí, Emilio, ¿qué pasó? La A es una matriz cualquiera. Entonces puede ser esta matriz, o puede ser cualquier otra matriz, siempre y cuando sea conformable con la multiplicación con el vector. Ni nada. Bueno, entonces, esto en esencia, ustedes pueden darse cuenta que ya han manejado transformaciones lineales anteriormente. Aquí ya las van a manejar de manera consciente. Anteriormente no sabían que esto se le llamaba transformación lineal. O tal vez sí, pero de manera general no. Entonces, sucede lo mismo que les comenté en el tema pasado. Que pues prácticamente desde secundaria hacen combinaciones lineales. Entonces, pues prácticamente desde que conocen los límites, las derivadas, el producto punto, la integral, están aplicando transformaciones lineales. Bueno, díganme si le puedo bajar. Vale, pues, a ver. Lo que quiero que conozcamos aquí rápidamente son los elementos de la transformación lineal. Y aquí vamos a tomar en cuenta unas cuestiones de cálculo. Porque pues como son funciones, las transformaciones lineales nunca se les olvide que son funciones, pues resulta que van a tener los mismos elementos de las funciones que ustedes conocen de cálculo. Entonces voy a poner aquí en un diagrama de Venn qué es lo que está pasando con las transformaciones lineales. Tenemos lo siguiente. Voy a poner aquí un espacio vectorial U. Voy a poner de este lado un espacio vectorial V. Entre ambos voy a poner la transformación T que toma vectores de U
y nos devuelve vectores de v. Aquí tomo el vector u, por acá tomo el vector t de u. Y entonces los elementos que tenemos aquí son u, que le llamamos el dominio. El dominio de la transformación lineal, observen que siempre lo ven en la notación, en el nombramiento de t, en la parte izquierda, a la izquierda de la flecha. Entonces, esta vendría siendo la entrada. Todo lo que ustedes pueden darle a la transformación lineal, eso es el dominio. Por ejemplo, si yo tomo en cuenta una transformación lineal t que va de R2 a R3, entonces el dominio de esta transformación lineal viene siendo R2. La transformación lineal admite vectores de R2 para transformarlos. No admite polinomios, no admite números complejos, no admite matrices, no admite otra cosa más que R2. Esa es su entrada. Entonces, ese es el dominio. Por el otro lado, tenemos la salida. Déjenme quito este. La salida de la transformación lineal viene siendo los vectores del tipo del espacio vectorial V. Este vendría siendo el codominio. Es decir, es la salida. La salida de la transformación lineal vienen siendo los vectores del codominio. Y pues ese lo vemos señalado por la flecha en el nombramiento de la transformación. Ahora, aquí una cuestión importante. Voy a agregarle aquí que t de u es igual a v. Entonces, bueno, pero es más. Yo creo que aquí nada más voy a modificar un poquito esto para que me alcance el espacio y no quede todo encimado. Voy a dejar aquí el vector v y aquí abajo voy a poner t de u igual a v. Y el siguiente elemento dentro de nuestra transformación lineal viene siendo este. Esta es la que le llamamos la regla de correspondencia. Entonces, esta regla de correspondencia es la que nos dice cómo vamos a tomar u, transformarlo y obtener v, para que al final este vector v sea lo que llamamos la imagen. La próxima semana vamos a considerar los términos imagen, recorrido y rango, que bueno, en cálculo ustedes saben que son lo mismo, aunque aquí en álgebra lineal los tomamos un poquito diferente, no son completamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos los elementos fundamentales de la transformación lineal. El dominio U, que es la entrada a la transformación, el codominio V, que es la salida, la regla de correspondencia, que me dice cómo se relaciona el dominio con el codominio, y las imágenes, que son los vectores que se obtienen al momento de transformar elementos del dominio. Aquí quiero aclarar una cuestión importante. A pesar de que V se encuentre en el codominio, es posible que en alguna transformación lineal no todos los vectores del codominio sean una imagen. Habrá algunos que queden fuera, otros que queden dentro de las imágenes. Entonces, el codominio, en este caso, solo nos va a decir el tipo de vectores al cual estamos llegando. Por ejemplo, en la transformación que les había puesto,
t que va de R2 a R3, pues ya sabemos que la entrada de esta transformación lineal es R2. Ay, aquí me faltó flecha. La entrada de esta transformación lineal es R2. La salida es R3. Es decir, el tipo de vectores que me está devolviendo esta transformación son vectores de R3. Y entonces R3 es el codominio. Aquí, a diferencia de cálculo, no nos vamos a meter en polémicas de que hay, a ver, el dominio se relaciona con el codominio o con la imagen, porque a veces el codominio no es lo mismo que la imagen y a veces sí son lo mismo. Aquí tomemos en cuenta que el codominio nada más nos dice qué tipo de vectores estamos alcanzando a través de la transformación lineal, qué tipo de vectores son la salida. Nada más, eso es el codominio. La imagen puede contener todos los elementos del codominio o puede contener solo algunos. Esa es la diferencia entre codominio e imagen en una transformación lineal. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Ah, sí, que esta es un ejemplo en el cual la transformación toma vectores de R2 y lo que me devuelve esa transformación, esa caja negra, la salida, vienen siendo vectores de R3. Y los vectores de R3 es el codominio, es decir, el espacio vectorial R3 es el codominio. El tipo de vector que me devuelve la transformación son ternas ordenadas. De nada. ¿Qué pasó? Ajá, exactamente. Bueno, indíquenme cuando le pueda borrar porque ya se me acabó el espacio. Bueno, sí me queda algo, pero es poco para lo que vamos a realizar a continuación. El vector U solamente es un elemento del dominio. No tiene un nombre en específico, solo elemento del dominio. De nada. Vale. A ver. Hay ocasiones en las cuales podemos conocer la transformación lineal sin necesidad de conocer la regla de correspondencia. Y bueno, pues eso hay que tomar en cuenta que uno de los mecanismos de acción de este tipo de transformaciones es precisamente las combinaciones lineales. Entonces, aunque no tengamos una regla de correspondencia en particular, podemos encontrar la transformación lineal. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es precisamente aplicar esos conceptos de linealidad una vez que ya conocemos los elementos de las transformaciones, porque es necesario que sepamos saber dónde debemos hacer la combinación lineal. Entonces, tengo el siguiente ejemplo.
Vamos a poner aquí que sea la transformación lineal T tal que tengo la transformación de la matriz 1, 1, 0, 1 es igual a 2 más 2i. La transformación de la matriz 0, 0, 1, 1 es igual a 1 más i. Y por último, la transformación de 0, 0, 0, 1 esta va a ser igual a menos 1 menos 2i. Bien, aquí vamos a tomar en cuenta que T va de un espacio vectorial M a un espacio vectorial de números complejos. Aquí podemos darnos cuenta que M tiene que ser matrices generadas por estas tres matrices. Y que la salida de la transformación lineal es directamente números complejos, porque cuando tomamos T y la evaluamos con estas tres matrices, pues nos da tres complejos. Entonces T tiene como salida los números complejos. Bien, vamos a decir que M es el conjunto de matrices triangulares superiores. Con elementos reales. Entonces, aquí lo que vamos a pedir es lo siguiente. Vamos a obtener T de la matriz 2, 1, 0, 2. A ver, entonces, ¿alguna idea de cómo obtener la imagen? Recuerden que solo tenemos imágenes de tres matrices. Sabemos cómo se transforman esas matrices, pero no sabemos cómo se transforma el resto de las matrices. ¿Cómo le harían para transformar esta matriz T2, 1, 0, 2? Sí, se puede igualar a algo genérico, que represente tanto a los complejos como a las matrices, porque a final de cuentas también queremos saber cómo trabajar las matrices. Queremos saber cómo es que la caja negra va a manipular la matriz para que nos devuelva el número complejo, ¿no? Aunque ahí yo pondría la objeción de que pues sería algo muy pesado trabajar con elementos genéricos cuando nada más queremos obtener una sola imagen. Se puede realizar cualquiera de las dos formas. De hecho, más al rato, si nos da tiempo, vemos una manera de obtener, de trabajar con elementos genéricos. ¿Alguna otra idea? Ajá, exactamente. Podemos armar una combinación lineal de 2, 1, 0, 1 con las matrices que ya conocemos. Y eso tiene que ver precisamente con la propiedad de conservación de la suma de vectores y la multiplicación por un escalar. Entonces, voy a bajarle nada más dos renglones.
y lo voy a poner de manera general para cualquier espacio vectorial dentro de cualquier transformación lineal. Entonces, esta matriz 2, 1, 0, 2, la podemos trabajar como un vector genérico U, que es combinación lineal de las tres matrices que aparecen aquí. Entonces, en este caso tendría alfa U1 más alfa U2 más alfa U3. Ahora, ¿por qué uso las matrices y no uso los números complejos? Bueno, como ya conozco las matrices y quiero saber cómo está afectando la transformación a la matriz, entonces debemos trabajar directamente con los elementos que queremos afectar. Los números complejos no los queremos afectar. Lo que queremos transformar, lo que queremos cambiar, son precisamente las matrices, porque eso es lo que nos indica que está realizando T. Está transformando una matriz en un número complejo. Y esa pues es la entrada, que viene siendo el dominio de la transformación. Por eso es que estamos manejando las matrices. Esta combinación lineal la hacemos siempre en el dominio de la transformación, porque es lo que ya conocemos. Conocemos esta y conocemos esta. Entonces, siempre hay que comenzar a trabajar con lo que ya conocemos. Como les comenté en el tema anterior, no sabemos cómo actuar, pues armemos combinación lineal, y pues es precisamente lo que estamos haciendo. Es la única herramienta que conocíamos al momento. Ya conocemos la transformación lineal. Entonces, cuando trabajemos con transformaciones lineales, aparte de armar combinaciones lineales, de comenzar a armar combinaciones lineales, lo vamos a hacer siempre en el dominio. Trabajemos siempre de inicio en el dominio. Entonces, la primera combinación lineal que armemos es en las matrices, en el dominio de la transformación. Bueno, pues apliquemos la transformación a esta combinación lineal. Si, como sabemos que es una transformación lineal, sí, Mitzi, ¿qué pasó? Ajá, exactamente. Si tuviésemos aquí el dominio como números complejos, empezamos ahora sí con los complejos. Ni nada. Entonces, ya una vez que armamos nuestra combinación lineal, la podemos resolver. En un momento la resolvemos y vemos qué es lo que está pasando. Hay que tomar entonces ahora la transformación. La aplicamos tanto de un lado como del otro de la igualdad. Al aplicar la transformación, como es lineal, de hecho, por eso es importante que dentro del los datos del problema siempre nos digan que se trata de una transformación lineal. Porque si no es lineal, lo que vamos a hacer a continuación ya no es válido. No es posible que podamos encontrar esta situación a partir de las propiedades de linealidad. Solo podemos hacerlo si la transformación es lineal. Entonces, los escalares pueden salir de la transformación. Aquí me faltó un 3. Y entonces, si lo aplico de un lado, lo aplico del otro. Los escalares salen de la transformación y además la suma puede separar las transformaciones precisamente porque es lineal. Es lo mismo que yo hubiese puesto t de todo esto, pero como es lineal, separamos la suma y sacamos los escalares. Y vean,
Ya tenemos ahora la combinación lineal en el codominio, porque ya aplicamos la transformación lineal. Bueno, lo voy a poner aquí, que la transformación es en el codominio. Lo voy a poner un poco abajo. Esta ya es en el codominio. Y observen que ya conocemos esta, que sería el primer número complejo, ya conocemos esta, que sería el segundo número complejo, y ya conocemos esta, que sería el tercer número complejo. Cada uno de ellos va a estar multiplicado por un escalar. Y esos escalares los podemos calcular a partir de la combinación lineal en el dominio. Entonces, con esto podemos establecer quién es la imagen de un solo vector, simplemente por combinación lineal. Y a partir de ella, pues podemos encontrar la imagen de la matriz, en este caso 2, 1, 0, 2. Nada más hay una cuestión. Y tiene que ver con los vectores U1, U2 y U3. ¿Qué cuestión se imaginan que debe cumplirse para que esta combinación lineal sea posible? Exacto, que sean linealmente independientes, es decir, que formen una base. Siempre debemos asegurarnos que exista una base con estos vectores. No importa si son 2, 3, 20, los que sean, ¿no? Depende de la dimensión del espacio vectorial dominio. Pero siempre debemos asegurarnos de que formen una base. Siempre. Entonces, yo creo que más adelante les voy a mostrar el uso de una transformación lineal para que podamos utilizar el espacio renglón y podamos determinar si se trata o no de una base. Entonces, lo veremos yo creo que más adelante. Y les comento que fue más adelante, que va a ser más adelante, porque lo vi ayer con el grupo que tengo, pero pues creo que no resultó tan bien como yo esperaba, entonces lo vemos un poquito más adelante. Por el momento necesitamos verificar entonces que estas tres matrices que tenemos aquí formen una base de este espacio vectorial que es el dominio. Por eso es importante que sepamos quién es el dominio. En este caso son matrices. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Será o no será una base? Ok, solamente va a tener una solución. Vale. Pues a ver, vamos a verificar si efectivamente es una base. Primero, necesitamos reconocer la dimensión de M. ¿Cuál es la dimensión de M de este espacio vectorial? No, no es 2. Es 3. Ajá, exactamente, es 3. Y aquí nada más en el espacio, recuerden, contamos el número de variables, que son 3, menos restricciones. Aquí no hay ecuaciones igualadas a 0, entonces no hay restricciones. 3 menos 0 es 3. Entonces, de inicio, tomemos en cuenta eso. La dimensión de M es 3. Por lo tanto, necesitamos 3 matrices. 3 matrices en la base. Vale.
Tenemos tres matrices, sí, que serían esta, esta y esta. El problema es que no sabemos si son linealmente dependientes o no. Y recuerden que en una base siempre debe haber independencia lineal. Bueno, pues lo que vamos a hacer es una combinación lineal, sí, con el vector genérico de la matriz M para ver si sí lo genera. Ya sabemos que la dimensión es 3. Si sí genera este espacio vectorial, este conjunto de tres matrices, pues eso quiere decir que sí van a ser una base. Entonces, vamos a armar la matriz rápidamente, como habíamos comentado, ¿no? Cada uno de los renglones va a ser la primera columna de esta matriz. Estas van a ser la segunda, estos van a ser la tercera. Entonces, es nada más la combinación lineal, pero aquí ya voy a tomar en cuenta cómo formamos rápidamente la matriz escalonar. Entonces, la primera matriz es 1, 1, 0, 1. Leyéndola en renglones. 1, 1, 0, 1. La segunda matriz es 0, 1, 0, 1. Leyéndola en renglones. Y la tercera matriz es 0, 0, 0, 1. Y esta tiene que estar igualada a la matriz del espacio vectorial. AB, 0C. Bien, observen que ni siquiera tenemos que resolver el sistema, porque de hecho, bueno, en realidad debería estar así. De hecho, prácticamente ya está escalonada. Si intercambiamos los últimos dos renglones, pues es una escalera prácticamente perfecta. Entonces, observen que el sistema tiene una solución. No hay ecuaciones degeneradas. Esta variable está igualada a A. Podemos sustituirla aquí y encontramos el valor de la segunda variable. Podemos sustituir acá y encontramos el valor de la tercera variable. Entonces, es un sistema compatible con muchas soluciones. Con una solución. Este es un sistema de ecuaciones lineales con solución única. ¿Y qué habíamos dicho si tenemos un sistema con solución única? Exactamente, es linealmente independiente y por lo tanto forman una base. Entonces ya tenemos nuestra base. Ya podemos comenzar a armar nuestra combinación lineal y encontrar la imagen de esta matriz 2, 1, 0, 2 para que podamos establecer a partir de combinaciones lineales cómo transformar a partir de T. Y esto lo pueden hacer con cualquier transformación, la que ustedes quieran. Mientras sea una transformación lineal, pueden aplicar la combinación lineal a partir de las imágenes. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, ese ya no, ese ya lo conocemos. Ni nada. Bueno, pues a ver. Vamos a armar la combinación lineal. Entonces, nada más indíquenme cuando le pueda bajar. ¿Qué pasó? Ah, sí. Al ver el número de variables con el que cuenta el espacio, que en este caso es 3, y observar cuántas restricciones hay aquí, cuántas ecuaciones igualadas a 0.
Entonces son 3 variables menos 0 ecuaciones igualadas a 0. La dimensión es 3. De nada. Vale. A ver, entonces, nuestra combinación lineal viene siendo alfa 1 por esta matriz, más alfa 2 por esta matriz, más alfa 3 por esta matriz. Y esto tiene que ser igual a 2, 1, 0, 2. Bien, esa es la combinación lineal en el dominio. Es más, aquí les voy a ir señalando que es una combinación lineal en el dominio. Bueno, formamos nuestra matriz así como lo hicimos de esta forma. De hecho va a ser la misma, nada más que aquí en lugar de ABC tendríamos 2, 1, 2, 2, 1, 0, 2. Entonces tenemos 1, 1. Ahí está, 1, 1, 0, 1. Tenemos 0, 1, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Y 2, 1, 0, 2. Bien, recuerden que esta matriz, en términos de su sistema de ecuaciones lineales, quedaría alfa 1, tiene que ser igual a 2, alfa 1 más alfa 2, tiene que ser igual a 1, que sería este segundo renglón, y alfa 1 más alfa 2 más alfa 3, tiene que ser igual a 2. De aquí pues ya tenemos parte de la solución directamente, ¿no? De aquí tenemos que alfa 1 es igual a 2. Si sustituyen aquí abajo, ¿cuánto les da alfa 2? Ajá, exactamente. Alfa 2 es menos 1. Y ya conociendo alfa 1 y alfa 2, sustituyendo aquí, ¿cuánto les da alfa 3? 1, exactamente. Entonces ya tenemos los escalares. De la combinación lineal en el dominio ya sacamos cuánto valen alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Tenemos que aplicar la transformación lineal a esta combinación, sustituir los escalares y ya tenemos la imagen de la matriz 2, 1, 0, 2. Pero reitero, aquí hago énfasis en esto, la combinación lineal la hicimos en el dominio. Ya una vez que la tenemos resuelta en el dominio, ahora sí, nos pasamos al codominio. Entonces, indíquenme cuando le podamos mover. Ah, es el dato que nos piden transformar. No hay nada.
Vale. A ver, lo voy a dejar por el momento aquí. Y entonces, ahora sí, ya que resolvimos nuestra combinación lineal en el dominio, vamos a aplicar la transformación lineal. Y tengo alfa 1 por la transformación de 1, 1, 0, 1, más alfa 2 por la transformación de 0, 1, 0, 1. Ay, me faltó ahí ponerle t. Es importante que le pongamos t para indicar que ya nos pasamos al codominio. 0, 1, 0, 1 más alfa 3 por esta transformación. Y esto vendría siendo la transformación de 2, 1, 0, 2. Bien. Ya conocemos los alfas. Ya sabemos que alfa 1 vale 2. ¿Cuánto vale t de 1, 1, 0, 1? ¿Cuál es la imagen que nos dan? Exacto. 2 más 2i. Ya sabemos cuánto vale alfa 2, que en este caso es menos 1. Entonces nada más lo voy a indicar con el signo negativo de que es este menos 1. Y ¿cuál es la imagen? ¿Cuál es la transformación de 0, 1, 0, 1 bajo t? 1 más i más alfa 3. Alfa 3 vale 1, entonces nada más lo voy a dejar expresado con el signo más. ¿Y cuál es la imagen de 0, 0, 0, 1 bajo t? Menos 2i. 1 menos 2i. Bueno, este todavía no le voy a poner el igual. Y entonces pues ya nada más sumamos. Este sería... le voy a quitar ya los paréntesis. 2 por 2 es 4 más 4i menos 1 menos i más 1 menos 2i. Y pues sumamos todas las partes reales. 4 menos 1 más 1, pues es 4. 4 menos 1 menos 2 es 1. Ok. Vale, a ver. ¿Qué hice? Ya, no lo quité. Ahí está. Entonces, a ver, este es negativo. Y este entonces es negativo. Y menos 1, menos 1, menos 2 más 4, entonces este es 2. 2 más i. Y esta es la imagen de la matriz 2, 0, 1, 2. Bajo esta transformación t. Observen que no necesitamos de la regla de correspondencia tal cual para poder encontrar la imagen. Como se trata de una transformación lineal, pues lo que podemos hacer es armar nuestra combinación lineal en el dominio, resolverla y después aplicarla en el codominio, utilizando ya las imágenes de las transformaciones conocidas. Pero aquí es importante dos cuestiones. Número 1, tener una base. Si no tenemos una base, este proceso tampoco se puede realizar, porque ya no tendríamos la información necesaria para encontrar la transformación lineal completa. Entonces, siempre en el dominio debemos manejar bases. La combinación lineal debe hacerse con una base. Primero. Y segundo, debemos conocer las imágenes de esas bases. Porque si no sabemos, si tenemos la base en el dominio, pero no sabemos cuál es su correspondiente imagen, cuál es su transformación
mediante t, pues no podemos hacer nada, porque en esencia no tendríamos transformación lineal. Es como decir, a ver, tienen la base de las matrices 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Obtén la imagen de 2, 1, 0, 2, de la matriz 2, 1, 0, 2, bajo la transformación t. No, bueno, pues sí, pero entonces, ¿cómo se está transformando la base? O me invento la imagen, o qué hago, ¿no? O sea, no tenemos forma de hacer absolutamente ningún proceso, ni en dominio ni en codominio. Porque de hecho, si nada más les doy las matrices y les digo obtén la imagen de 2102, pues sí, pero ni siquiera sé hacia dónde van, ni siquiera me están mencionando los complejos, ¿no? Entonces es necesario que tengamos una base y las correspondientes imágenes de la base bajo la transformación lineal para que podamos encontrar cualquier otra imagen. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Ay, a ver, déjenme ver. Sí, Elian, ¿qué pasó? En el dominio, sí. Es importante que sea una base porque si no lo es, no podríamos hacer esta combinación lineal. Y eso se debe a que, por ejemplo, supongamos que nada más tenemos estas dos matrices, las que multiplican a alfa 1 y alfa 2. No tendríamos alfa 3, es decir, no tendríamos esta columna. Tendríamos un sistema incompatible. La combinación lineal no tendría solución. Porque pues este renglón sería el mismo que este, al escalonar sería ceros y por acá nos quedaría un elemento diferente de cero. Entonces es importante que tengamos una base para que con eso podamos alcanzar cualquier vector dentro del espacio vectorial y podamos encontrar cualquier imagen de ese vector bajo la transformación. Sí, Emilio. A partir de esto, al armar la combinación lineal de las matrices con el vector genérico y observar si es un sistema con o sin solución. Para que sea base debe tener única solución. Si tiene solución y tiene muchas, quiere decir que no es base, pero sí genera al conjunto. Entonces lo único que haríamos sería seleccionar una base, descartar alguna de las imágenes para ajustarlo a la dimensión. Por ejemplo, que tuviésemos 4 matrices, pues ya sabemos que la dimensión es 3. Entonces, pues una de ellas es información como que extra, nos está dando información redundante del espacio. Entonces, si la dimensión es 3 y yo tengo 4 matrices, pues hay que descartar alguna, verificando la independencia lineal. Ajá, sí, sí, así es. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? Ajá. Ajá, sería un sistema no homogéneo porque está igualado a números diferentes de cero. Si es indeterminado, de todos modos tendría solución y entonces descartaríamos solamente un vector.
porque nos están dando información de más. Depende de la dimensión. Por ejemplo, si tenemos 3 matrices, pero la dimensión del dominio es 2, pues no hay ningún problema que descartemos una. Nos va a devolver exactamente la base al descartar esa matriz. Aquí lo importante es que veamos la dimensión. ¿Cuántos vectores necesito? Si tengo vectores de más, pues no hay ningún problema. Puedo quitar esos vectores de más y quedarme con una base. Pero si tengo menos vectores que lo que me dice la dimensión, entonces ahí sí ya no podemos hacer nada porque ya no sería base del espacio. No, nada. Eliana, habías levantado la mano. Ajá, exactamente, y entonces no podemos trabajar, no podemos encontrar las imágenes. Ajá, exactamente. ¿Qué, perdón? Sí, sí, de hecho, pues tenía planeado que viéramos un ejemplo. Lo podemos plantear en estos 10 minutos que nos quedan de clase y pues ya nada más lo terminamos de resolver la próxima sesión, pero sí podemos encontrar la regla de correspondencia. En nada, a ver, le voy a bajar para que tomemos en cuenta esta transformación lineal y planteemos cómo podremos calcular la regla de correspondencia. Prácticamente es lo mismo que hicimos hace un momento, nada más que de manera general. Ahora sí lo haríamos de manera general. Entonces, voy a poner este espacio vectorial. Es un espacio de polinomios de grado menor o igual a 2. Sea este espacio vectorial el codominio de la transformación lineal. Vamos a llamarla F. F va de R2 a P2. Tal que F de 1, 1. En este caso va a ser igual a menos 2x cuadrada más x más 2. F de 1, 2. En este caso va a ser menos 5x cuadrada más 3. Y F de 3, 1. En este caso va a ser 5x más 4. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es obtener la regla de correspondencia. No la vamos a terminar, pero sí la vamos a dejar planteada.
Bueno, entonces lo que debemos tomar en cuenta es nuevamente lo anterior. ¿Quién es el dominio? ¿Quién es el codominio? Y eso es importante para saber dónde vamos a iniciar la combinación lineal y dónde la vamos a terminar. Bien. A ver, para esta transformación lineal F, ¿quién es el dominio? R2 exactamente, aquí tenemos el dominio. Entonces, la transformación F toma vectores de R2, aquí vemos 1, 2, 3, y los convierte en polinomios. Entonces, P2 viene siendo el codominio. Vemos como la imagen de 1, 1 bajo F es este polinomio, la imagen del segundo vector es este y la imagen del tercer vector es este. Vale. Pregunta: ¿cuál es la dimensión de R2? 2, exactamente. La dimensión de R2 es 2. Pues porque recuerden que R2 es el espacio XY, tal que XY pertenecen a los reales. Entonces tengo dos variables, menos 0 ecuaciones igualadas a 0. Entonces la dimensión es 2. La dimensión de R2 pues es 2. Necesitan al vector I y al vector J para generarlo, ¿no? Eso quiere decir que necesitamos dos vectores en la base. ¿Cuántos vectores de información tenemos? 3. Tenemos información de más. Si utilizamos estos 3, de todos modos podemos obtener la regla de correspondencia, pero vamos a trabajar de más. Tenemos información redundante. La dependencia lineal siempre nos da información redundante. Hagan de cuenta que es como que nos dijesen, a ver, aquí tienes el agua que moja. Pues bueno, pues sí, obviamente el agua moja. Dame información más relevante. Entonces es exactamente lo mismo. Aquí tenemos un conjunto que genera R2, pero pues R2 se genera con dos vectores, ¿para qué quiero 3? Trabajaría de más. Entonces podemos descartar uno. ¿Cuál quieren descartar? El primero, ¿vale? Entonces, vamos a decir que este no es parte del proceso que vamos a llevar a cabo. Pueden descartar de hecho cualquiera siempre y cuando conserven que la dimensión sea 2. Y entonces hay que verificar si estos dos son linealmente independientes. Recuerden, cuando descarten vectores, los que les queden, siempre verifiquen si son linealmente independientes. Entonces, vamos a ver si son independientes o no. A ver. ¿A qué igualamos cuando hablamos de independencia lineal? Exacto. Igualamos a ceros, al vector nulo. Entonces esto es 0, 0. Y en consecuencia nuestra matriz, como está igualada a ceros, pues ya no lo voy a poner. No voy a poner esos ceros. Porque ya sabemos que son ceros, ¿no? El último, los términos independientes son ceros. Bien. Es una matriz cuadrada. A diferencia de la anterior, que no nos quedó una matriz cuadrada, nos quedó una matriz rectangular, tomando en cuenta nada más los tres vectores matriciales que teníamos. Aquí sí tenemos una matriz cuadrada. Entonces, en lugar de estar escalonando y tratando de resolver, podemos calcular el determinante. Recuerden que cuando calculamos determinante, también podemos determinar si hay independencia lineal. ¿Cuánto les da ese determinante?
le falta un poquito. Menos 5, exactamente, ahí le faltó nada más el signo. Menos 5. El determinante de esta matriz es menos 5. Y como el determinante es diferente de 0, entonces hay independencia lineal. Listo, pues ya tenemos una base. Entonces, ya que tenemos la base, ya podemos hacer nuestra combinación lineal en el dominio para que podamos establecer quién es la regla de correspondencia. Pero aquí es donde viene la variación. En el ejemplo anterior solamente queríamos saber la imagen de un vector, uno en específico. Aquí no podemos saber la imagen de un vector específico. Debe ser un vector de manera general. Entonces, nuestra combinación lineal debemos igualarla a un vector genérico. Entonces, aquí la primera combinación, es más, voy a seguir trabajando con el cian para indicar que seguimos. La combinación lineal en el dominio tendría que ser alfa 1 por el primer vector de nuestra base, más alfa 2 por el segundo vector, y esto tendría que estar igualado a un vector genérico de R2, que en este caso voy a poner M y N para no confundir con la X de los polinomios. Cuando le apliquemos la transformación lineal, trabajaríamos en el codominio. Ay, aquí me faltó poner T. ¿O cómo se llama la transformación? ¿Sí se llama T? Ah, no, se llama F. F. Y entonces observen cómo tendríamos la regla de correspondencia, que es la transformación, la imagen de un vector genérico de R2.